El día de ayer, el expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, le contesta al discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Una respuesta un tanto tarde, pero se llevó a cabo en el día de ayer, en un discurso precisamente en una cadena de radio y televisión nacional, justamente a las 9 de la noche del día de ayer. Conversaremos con todos ustedes de ese tema. También recibiremos su llamada a ver qué opinan ustedes de la respuesta del expresidente Leonel Fernández al discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Vamos a ver. Señores, precisamente el expresidente Leonel Fernández rebate el discurso de Luis Abinader. En el día de ayer, el discurso del presidente de la República, Luis Abinader, estuvo contestado de manera directa por el expresidente Leonel Fernández. Según establece, estuvo marcado con actitudes autocomplacencia y autoalabanza, en la que abundan las exageraciones y las manipulaciones estadísticas, pero no puedo exhibir realizaciones ni mejoras reales en la economía, los servicios y el bienestar colectivo. El discurso televisivo del expresidente Leonel Fernández y presidente de la Fuerza del Pueblo señaló que las falacias se evidenciaron cuando el gobernante dijo que el país registró un robusto crecimiento de la economía, cuando la realidad es que quedó por debajo de las proyecciones. Señores, esos son algunos fragmentos de lo que fue esa respuesta del expresidente Leonel Fernández al discurso del presidente de la República, Luis Abinader. Me gustaría, si es posible, que de inmediato coloquemos los números en pantalla. Vamos a escuchar a la gente. ¿Qué opinan ustedes de la respuesta del expresidente Leonel Fernández al discurso del presidente de la República, Luis Abinader? Lo pueden hacer sea por la línea directa o a través de WhatsApp, 809-378-8394. Y por el WhatsApp, 829-920-2795. Mientras espero su llamada, sigo compartiendo algunos fragmentos de este discurso. Señores, el presidente Leonel Fernández expresó que al sostener que el país creció 4.9% en el 2022, Abinader olvidó que en el 2021 habían anunciado un crecimiento de 12.3%, por lo que si acoge las cifras gubernamentales, el año pasado hubo una caída de 7.4% del PIB. Señores, además, el líder de la Fuerza del Pueblo agregó que en todo caso, ese macro crecimiento del 2022 estaba por debajo de las proyecciones estimadas por las propias autoridades, que establecían que el país tendría en ese año un crecimiento de un 6%. Por consiguiente, respecto a lo estimado, tuvimos una disminución de un 1.1%. Miren, como de esperarse, el doctor Leonel Fernández, todo una persona que maneja la comunicación, maneja esos discursos, ese nivel de toda esa preparación que ha tenido el doctor Leonel Fernández en este sentido de comunicación y demás, profesor de la universitaria. Entonces, en este caso, miren, hay que tomar en cuenta algo. Yo de entrada, yo lo dije hace unos días, cuando se dio a conocer el anuncio, digo, pero está un poco tarde. Por el mismo proceso de comunicación y evolución que van teniendo las informaciones. Estamos en los tiempos de los datos informáticos, de la comunicación, que un tema tumba a otro, que hay informaciones que llegan en un momento que a veces, cuando no se hacen en el tiempo establecido, pierden vigencia. De entrada, porque es muy válida y buena la respuesta. Para mí, como yo le he dicho, un maestro de la oratoria, un maestro de la comunicación, el doctor Leonel Fernández, y sabemos que en ese sentido tiene manejo, conoce informaciones, maneja números y demás, y esto le permite a él poder llevar a cabo una respuesta tan amplia en todo el sentido de lo que fue este discurso y poder analizar a fondo paso por paso. Ahora, hay algo que yo decía con unos amigos que compartí en el día de ayer, precisamente que estaba en un lugar. El discurso del presidente Luis Abinader tuvo un efecto en el momento. Una gran parte de la población se sentó a escucharlo, otra gran parte no lo escuchó. Y tal vez hay parte de la población que las informaciones que se dieron en ese momento ya tal vez ni la tiene presente. Para mí un margen de tiempo muy amplio para poder darle respuesta. ¿Por qué?
Esa respuesta, por ejemplo, yo la hubiese visto oportuna al día siguiente. Al día siguiente, y el efecto que hubiese podido tener hubiese sido mayor que tuvo el de ayer. Y tal vez podía lograr mayor nivel de atención con la gente. No sé si me entienden la idea y por dónde quiero llevar estas cosas. Es que tal vez la respuesta en cuanto a esto, si hubiese sido en un tiempo más corto, el efecto para la población hubiese podido ser otra. Pudiese haber sido otra por lo que significa esto y este discurso. Ahora, yo entiendo que por lo menos desde la presidencia ya haya habido alguna respuesta precisamente de Antonio Almonte, ha estado contestándole algunos de los puntos externados por el expresidente Leonel Fernández, el caso particular Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas. Entonces, uno va a ver que algunos funcionarios estarán contestando, otros estarán dando respuestas. Ahora bien, pero tal vez lo que hubiese podido ser el efecto anterior a esto pudiese haber sido otro. Esa respuesta, porque les reitero, estamos en la época de la información de los datos. Una información tumba a otra. Una información sustituye a otra. Ocurre un hecho contundente ahora y de un momento a otro surge otro hecho que supera ese. Yo les reitero, y me gustaría si es posible escuchar alguna llamada de sus opiniones, que hay personas que no recuerdan importantes fragmentos del discurso del presidente Luis Abinader. Y ahora con esta respuesta ya en estos días posteriores, no tiene el impacto tal vez que se pudiera querer lograr con esto. Para que ustedes me entiendan, usted tiene un caso que ocurre ahora de manera contundente. Al momento ocurre otro caso superior a ese y uno tumba al otro. ¿No se han dado cuenta de esto ustedes? ¿Cómo es que vivimos en este mundo de tanta prisa y tantas informaciones que una tumba a otra? Una sustituye a otra. ¿Y cómo va el avance de la información que es tan fluida? Fluida, usted tiene un dato ahora, pero de un momento a otro surge otro que le tumba esa impresión que usted pudiera tener de ese dato. Como ocurren las cosas y como está la información, se perdió mucho tiempo para dar esta respuesta. Ahí habla el doctor Leonel Fernández de lo que significa esto, de esto es crecimiento, para mencionarle el caso de la economía, pero entre otras informaciones también que hablaba, que creo de una manera u otra, que el doctor Leonel Fernández ahí en este caso debió de esperar al menos un tiempo en lo inmediato, un día después para que pudiera tener el efecto y el impacto que significa esto, señores, porque no es un secreto para nadie, que la población en sentido general, ha perdido el interés por escuchar los discursos de rendición de cuentas de los presidentes. Simple. Hay una generación que nos acostumbramos a escuchar los discursos de aquellos tiempos del doctor Balaguer. Luego llegó Hipólito Mejía. Luego llegó el doctor Leonel Fernández con su discurso, todo un manejo de la oratoria, que nos deteníamos a escucharlo. Luego viene Danilo Medina, un poco más corto, más breve, de menos palabras, y fue bajando ese interés. Ahora llega el presidente Luis Abinader con otra manera de comunicar, accesibilidad, informaciones continuas. Entonces, la población, una generación joven que ha surgido desde los millennials, de la generación Z y todo eso, que han venido ya con otro criterio de información y que buscan informarse de otra manera. Se informan con un video corto que diga 3, 4 palabras y ya están informados. Para que ustedes me entiendan hacia dónde quiero llevar esto. Es el proceso de cambio que ha estado teniendo la humanidad con relación a la información, cómo se informan, cómo reciben los datos. Y una noticia tumba otra. El margen de tiempo para mí es muy amplio. Y debo reconocer, el doctor Leonel Fernández, un maestro de la oratoria, un maestro de la comunicación, que maneja los temas al dedillo y explica y todo eso. Ahora, lo que este tiempo entre el discurso y en el tiempo para la respuesta, se perdió mucho. Se perdió mucho tiempo, profesor. Se perdió tiempo y tal vez ese discurso del día de ayer a las 9 de la noche, tal vez no ha tenido el impacto que se esperaba tener. No ha tenido esa reacción que se esperaba recibir de la población. Es donde yo he visto lo que para mí hubiese podido ser
más contundente, más impactante si se hubiese podido agotar un tiempo más breve y corto, un tiempo más corto para poder nosotros tener una respuesta de la población en cuanto a este discurso. Fíjense que he estado tratando de tomar alguna llamada y la gente no opina, porque el tiempo de esto ya no es el interés que tenía antes. Señores, ha bajado cada vez más la audiencia de la población a los discursos de rendición de cuentas de los presidentes. Y más ahora, el tiempo del doctor Leonel Fernández para darle respuesta a esta rendición de cuentas. Hago la pausa, vengo de inmediato con todos ustedes para seguir conversando en esta noche, en este su espacio telediario.